think we are ready to. Yo creo que ya podemos reanudar la sesión y el señor Foster o la persona que usted designe. Gracias, señor Stern va a presentar este testigo. Le doy la bienvenida al señor Franco a pedir que lea la declaración como testigo. Gracias, honorables miembros del tribunal. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Muchas gracias, Mr. Foster. Sorry, Mr. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Franco. ¿Usted tiene una copia ante sí de la declaración que usted ha presentado en este arbitraje con fecha 10 de marzo del 2011? Sí, la tengo. ¿Usted ratifica esa declaración y verifica su veracidad ante el tribunal? Sí, por supuesto, la ratifico. Mr. Franco, since Señor Franco, desde el 2007 usted ha sido el abogado principal en representación de Ferrovías Guatemala en el litigio respecto a la lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, es correcto. ¿Usted tiene algún cargo de profesor o de docente? Sí, es correcto. Soy profesor universitario titular en una universidad en la ciudad de Guatemala, la Universidad Mariano Galvez. He sido y soy actualmente catedrático titular de los cursos de Derecho Administrativo 1 y 2, Derecho Procesal Administrativo, Derecho Constitucional Guatemalteco, Derecho Procesal Constitucional Guatemalteco, Derecho Procesal Civil y Mercantil y Teoría General del Proceso. Law and civil and commercial procedural law and general theory of procedure. General theory of procedure. General theory of procedure. Okay. The interpreter apologizes. We accept the apology. Aceptamos la disculpa. okay. All right, Mr. Franco, do any of the courses that you just mentioned that you teach, ¿Alguno de los cursos que usted acaba de mencionar que enseña, ellos incluyen la enseñanza del derecho sobre la lesividad en Guatemala? Sí, claro, los cursos de Derecho Administrativo y específicamente se desarrolla el punto en el curso de Derecho Procesal Administrativo. okay, let me switch topics. Bueno, voy a cambiar de tema rápidamente, señor Franco. ¿Cuándo inició el Estado de Guatemala la acción en lo contencioso administrativo para verificar la declaración de lesividad en contra de los contratos 143 y 158? La demanda fue presentada por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación el 24 de noviembre del año 2006. And when was ¿Y cuándo se le notificó de Ferrovías de la demanda en esa acción por primera vez? La notificación de la primera resolución y el contenido de la demanda fue notificado casi 6 meses después de haber sido presentada. Esta fue notificada en el mes de mayo del año 2007. now, as of today? Ahora, la fecha, más de 5 años después de iniciarse la acción de lesividad, ¿el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya ha dictaminado en el caso? A la presente fecha, luego de transcurridos más de 5 años de haber sido presentada la demanda, todavía no tenemos el fallo o la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. How many motions has ¿Cuántos recursos ha presentado Ferrovías en el procedimiento ante el contencioso administrativo desde que se inició en el 2006? Se han sido presentadas cuatro impugnaciones. and did any
¿Y alguno de esos 4 recursos o impugnaciones provocó alguna demora de importancia en el procedimiento? De ellos fueron tramitados y resueltos sin causar ninguna demora indebida en el proceso. Thank you, Mr. Gracias, señor Franco. Y ahora puede responder a las preguntas de los abogados para Guatemala. ¿Es el doctor Horta que va a formular las preguntas? Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Franco. ¿Cómo está hoy? Gracias, buenos días a todos. Para poner su comparecencia hoy día en su contexto, usted, como me ha mencionado al responder algunas de las preguntas del señor Stern, ha servido como abogado de parte de Ferrovías desde el año 2007, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Usted realizó otro trabajo jurídico para Ferrovías antes de aceptar el nombramiento como su abogado en la acción actual en lo contencioso administrativo en Guatemala? Eso, sí, una acción constitucional. When was that? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el mes de septiembre del año 2007. Was that a ¿Esa fue una acción constitucional que usted presentó en relación con la acción en lo contencioso administrativo que está pendiente en el que usted es el abogado? ¿Guardaba alguna relación con esa acción? Sí, es correcto, en contra del acuerdo de lesividad emitido por el presidente de la República. could you just explain ¿Podría explicar brevemente para nosotros cuáles fueron los alegatos que usted afirmó o presentó en esa acción constitucional y qué es lo que buscaban? Sí, por supuesto. Según la legislación guatemalteca, todos los actos de los órganos administrativos deben basarse con irrestricto apego a la ley, a la Constitución Política de la República y a las leyes. En el presente caso, nosotros lo que hemos planteado, lo que se discutía en esa acción constitucional era que el presidente de la República no tenía las facultades suficientes para haber declarado la lesividad por varios motivos. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, la ley lo que establece es que el presidente puede declarar la lesividad de actos y resoluciones. Claramente lo establece así y si uno lee detenidamente el artículo dice actos y resoluciones. En ningún momento menciona contratos. ¿Cuál es la diferencia? Que un acto o una resolución es una declaración unilateral de voluntad de un órgano. Por el contrario, un contrato es un acuerdo de voluntades de dos partes. Ese era uno de los puntos, ¿verdad? Otro de los puntos principales es que el presidente de la República, por fallos que ha emitido la Corte, tiene la facultad de declarar lesivos actos que emanen del organismo ejecutivo, única y exclusivamente. No puede declarar lesivos actos que no emanen del organismo ejecutivo. En este caso, FEGUA es una entidad autónoma, con una personalidad jurídica distinta a la que tiene el Estado. Y en tercer lugar, también se discutía que en los contratos que han sido declarados lesivos, se establecían dos medios alternos de solución de conflictos, como lo era la conciliación y era el arbitraje. Entonces, esos eran los principales argumentos de esa declaración, de esa acción constitucional. Thank you, sir. Muchas gracias. La Corte Suprema, la Corte Constitucional escuchó esas reclamaciones. Sí las escuchó. And well, Bueno, vamos a llegar a esto en un momento, pero si nos puede decir si la Corte Constitucional aceptó o denegó, o dio lugar o no dio lugar a sus alegatos.
que explicar algo bien importante. Para plantear una acción constitucional hay un principio que se llama el principio de definitividad que la ley constitucional regula, el cual establece que previo a acudir a la acción de amparo deben agotarse los recursos ordinarios. Sin embargo, en el presente caso no había ningún recurso ordinario administrativo que agotar. ¿Por qué? Porque claramente el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo regula que contra las resoluciones del presidente o vicepresidente de la República no procede ningún recurso. Y entonces lo correcto en este caso, al establecerse esa clara violación, se acudió a la vía constitucional. El tribunal, hay que dejar muy claro que el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo del asunto, es decir, no lo declaró sin lugar porque fuera improcedente, sino el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que estableció es que los puntos que nosotros argumentábamos como claras violaciones a los derechos de Ferrovías debían ser discutidos en el proceso contencioso administrativo. Entonces, por eso, de esa forma fue. So if I understand you, Entonces, si le entiendo bien, el Tribunal Constitucional declinó, bueno, vamos paso por paso. El Tribunal Constitucional denegó la petición, pero al hacerlo, le permitió a Ferrovías plantear los mismos argumentos ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo, ¿correcto? all right. Muy bien. Volviendo al primer grupo de preguntas. Aparte de la acción que está manejando en la actualidad para Ferrovías en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la acción que ha presentado ante el Tribunal Constitucional, ¿ha hecho algún otro trabajo para Ferrovías? En algunos he sido abogado director en algunos otros procesos que se tramitan en Guatemala. Which ones? ¿Cuáles? Por ejemplo, vamos a ver, en algún momento se inició alguna acción, una reclamación fiscal en contra de Ferrovías, también alguna cuestión, un juicio ejecutivo por cobro de un supuesto adeudo, por envío de materiales, de mercadería. También, vamos a ver, defensa del proceso penal, de un proceso penal que infundadamente se inició en contra del representante legal de Ferrovías, el cual ya fue resuelto y fue absuelto. Era totalmente improcedente. Any others? ¿Algún otro? En este momento son los que recuerdo. And you also, Y usted además es miembro del escritorio jurídico Díaz Durán y Asociados, ¿verdad? Y el señor Carrascos, que está sentado al lado del señor Posner, ¿es socio suyo en ese escritorio jurídico? No, directamente. Yo soy abogado asociado de esa firma, pero no soy socio de la firma. Yo trabajo para la firma. I understand, I'm sorry. So you are in a, Entiendo, perdón. Entonces usted es asociado en el escritorio jurídico de Díaz Durán y Asociados y el señor Carrasco, que está sentado al lado del señor Posner, es uno de sus jefes. Correcto. in relation, En relación con su declaración, en su declaración usted sostiene que Ferrovías que no se le ha brindado debido proceso a Ferrovías en el procedimiento en lo contencioso administrativo que se está tramitando en la actualidad, ¿es correcto? Correcto. Y usted entiende que Ferrovías, en este caso, en parte por medio de
su socio y Greenberg Traurig están alegando que no se les ha brindado debido proceso en el procedimiento en lo contencioso administrativo. And so, De manera que por medio de su declaración usted está apoyando sus alegaciones en este caso, ¿es correcto? Sí, es correcto, que no se ha cumplido con el debido proceso. now, just so that Ahora, para que entendamos los parámetros de su declaración, ¿es correcto, verdad, que Ferrovías ha sido notificado del proceso en lo contencioso administrativo? Fue notificada aproximadamente 6 meses después que se inició la demanda. and in Y en esos 6 meses no se adoptó ninguna decisión adversa a Ferrovías, ¿correcto? Antes de notificarse, bueno, como no había ninguna resolución legal, no se había dictado, a pesar de que el tribunal estaba obligado a dictarla, pero nunca la dictó. if we could put up Si podemos mostrar RL73, por favor, en pantalla. Voy a mostrar un documento en pantalla para fines del interrogatorio. También vamos a colocar ante usted la versión en castellano del documento. Para fines del tribunal estamos colocando en pantalla la versión en inglés para que lo puedan seguir en inglés. Perdón, este está en inglés también. Era en español, por favor. now, before you entered your appearance on behalf of Ferrovías, Ahora, antes de comparecer en nombre de Ferrovías en el procedimiento no contencioso administrativo, el tribunal en lo contencioso administrativo emitió una orden con fecha 23 de febrero del 2007, ¿correcto? Correcto. Eso constaba en el expediente, aunque no teníamos nosotros conocimiento de la misma. and in that order, Y en esa orden, el tribunal en lo contencioso administrativo denegó una solicitud de medidas cautelares y para una suspensión provisional del contrato de los contratos 143 y 158 que la Procuraduría de Guatemala había presentado, ¿correcto? Sin embargo, es importante aclarar que esta resolución no se tenía conocimiento nadie, ni Ferrovías, ni nosotros como abogados, ni tampoco, digamos, las personas en general, sino lo único que se tenía conocimiento es que en el mes de agosto del año 2006 había sido publicada una declaratoria de lesividad. Entonces, eso era lo que se tenía conocimiento. Esta resolución, por supuesto que no, hasta que fue notificada en el mes de mayo del 2007. and my question is, Y mi pregunta es, esta determinación no es perjudicial a Ferrovías en el caso, ¿verdad? Judicial, porque como le repito, ante la gente, ante el público y todo, es una declaratoria de lesividad, fue declarada, fue publicada en el diario oficial, y entonces la gente no entiende todo el conocimiento que tiene de que esto tiene que seguir un proceso legal con ciertas etapas. Entonces, sí era perjudicial. Incluso en otros procesos que estábamos tramitando, cuando nosotros evacuábamos audiencias o hacíamos peticiones, incluso en varios procesos que yo estaba tramitando, acompañaban copia de los periódicos donde había salido que había sido declarado lesivo el contrato. Una publicación del periódico que en realidad no reflejaba lo que en ese momento se estaba tramitando, como era esta resolución. Entonces sí le afectaba a Ferrovías. I think you may have misunderstood my question. I wasn't Yo creo que tal vez no ha entendido bien la pregunta. Yo no le estaba preguntando acerca de nada más que esta resolución. Esta resolución del tribunal en lo contencioso administrativo de febrero del 2007. Mi pregunta es si este fallo, esta determinación fue perjudicial para Ferrovías. Para Ferrovías desde el momento en que fue declarada la lesividad.
como repito, lo perjudicial consiste en que la declaratoria de lesividad había sido muchos meses antes y esto no se conocía hasta en el mes de mayo. Entonces, sí, en sí lo perjudicial, tal vez quiero darme a entender bien, lo perjudicial en sí es la declaratoria de lesividad. But my question is not whether the declaration Pero mi pregunta no es si la declaración de lesividad. My Would you apologies. mind, I'm sorry to interrupt, but it would be Disculpe por la interrupción, pero le ayudaría al tribunal si pueden mostrar en pantalla el texto a la que se está refiriendo para que lo podamos leer. Sí, pido disculpas. Si podría mostrar la parte pertinente para los miembros del tribunal, y esto también aparece en RL73. Lo que pasa es que es un anexo muy extenso. No, perdón, el RL73 en la carpeta principal también. Mi pregunta, una vez más, no tiene que ver con la declaración de lesividad. ¿Estamos de acuerdo? Yo no le estoy preguntando por eso en este momento. ¿Está bien? This Esta decisión judicial y no la declaración de lesividad, esta decisión del Tribunal Administrativo no es perjudicial a Ferrovías de ninguna manera, ¿correcto? De derecho, pero de hecho sí lo es. as I understand, Según yo entiendo esta decisión judicial, el juez denegó una solicitud de medios cautelares que fue presentado por el Procurador General y particularmente denegó una solicitud de la Procuraduría de suspender en forma provisional los contratos 143 y 158. ¿Me puede explicar de qué manera esto, como cuestión de hecho, le perjudica a su cliente? Como ya había dicho, con la declaratoria de lesividad, porque recordemos que esta resolución específicamente, las demás personas, los demás abogados, en los demás procesos, no se tiene conocimiento. En varios procesos en que yo estaba interviniendo en defensa de Ferrovías, cuando nosotros hacíamos alguna petición al tribunal, como por ejemplo constituir una garantía, por dar un ejemplo que claramente ocurrió en algún caso, lo que hacía la contraparte en ese proceso específicamente era oponerse aduciendo que el contrato había sido declarado lesivo. Entonces, ¿por qué reitero que de derecho esta resolución no, pero de hecho sí? Porque entonces en otros procesos eran vedados los derechos de Ferrovías sin tener conocimiento que aquí no se había dado la suspensión provisional del contrato. Entonces, por eso sería. but as a Pero como profesor de Derecho Administrativo, usted entiende que la declaración de lesividad de parte del presidente no tiene ningún efecto inmediato respecto a los derechos de Ferrovías en virtud de los contratos 143 o 158, ¿correcto? Sí, es correcto. Lo que sucede es que siempre y cuando la declaratoria de lesividad sea de un acto o de una resolución emanado del organismo ejecutivo, lo que no ocurre en el presente caso, porque es un contrato. right, I understand you have legal arguments that you put. Entiendo que usted tiene argumentos jurídicos que colocó ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. De eso no se trata la pregunta. La pregunta es lo siguiente. ¿Usted entiende como profesor que lidia con cuestiones del derecho sobre lesividad que esa declaratoria de parte del presidente no afectó de ninguna manera los derechos legales que su cliente tiene en los contratos 143 y 158, cuales sean, ¿correcto? Paso previo a la declaratoria de lesividad. And unless Y a no ser que y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo emita un fallo que verifica que la declaración de lesividad es procedente, su cliente va a seguir gozando de todos los derechos jurídicos que podrían haber tenido en alguna vez en los dos contratos 143 y 158, ¿correcto? Sí, es correcto. Sin embargo,
esa es una de las violaciones que se han argumentado, que se presentó la demanda y ya se tramitaron todas las etapas del proceso y la sentencia no se dicta. Entonces, eso es una de las violaciones que también hemos discutido, porque entonces no hay certeza jurídica para los derechos de Ferrovías. ¿Cuándo es que se va a resolver esto? No hay ningún impedimento ni jurídico ni material para que el tribunal pueda dictar sentencia. Sin embargo, hasta la presente fecha no lo ha hecho. And we'll get to that issue. Y vamos a llegar a eso en un momento, pero volviendo simplemente al punto que usted dice que esta decisión judicial podría haber perjudicado a su cliente en lo fáctico. Usted, como su abogado en cualquier otro procedimiento en el que comparece, es perfectamente capaz de comunicar al tribunal o a cualquier funcionario que la declaración de lesividad no tenía ningún efecto legal sobre los derechos de su cliente en virtud de su contrato, ¿correcto? No, en etapa procesal no, porque lo que acompañaban era la publicación y el tribunal es el que decide si otorga una medida o no basado en eso. Y también quiero aclarar aquí un punto bien importante, porque es que eso queda como la duda. Lo que sucede es que yo no podía comunicar en otro proceso esta resolución cuando nunca ha sido notificada a Ferrovías. El solo hecho de la presentación de la demanda y que incluso como pueden darse cuenta, la demanda fue presentada en el mes de noviembre. La resolución tiene fecha de febrero, pero fue notificada en mayo. Estamos hablando de que transcurrieron más de 6 meses con una total incertidumbre jurídica, si la demanda había sido admitida, si no había sido admitida, si habían decretado medidas, si no habían decretado medidas cautelares. Es decir, teníamos un total desconocimiento, entonces no lo podría hacer. No podría haber acompañado algo que yo mismo no tenía conocimiento. Let's try again because I think you're missing. Probemos una vez más porque me parece que usted no me está entendiendo la pregunta. Voy a volver a intentar hacerle la pregunta. Como abogado de Ferrovías y también sabiendo, como usted ya lo admitió aquí, que la declaración de lesivo del presidente no tuvo un efecto legal en los derechos de Ferrovías según el contrato 143 y el contrato 158, usted podía sostener este argumento ante cualquier tribunal, funcionario o oficial en cualquier otro procedimiento en el cual participara Ferrovías, ¿correcto? No es correcto. Acabo de explicar que no tenía conocimiento de la resolución al no estar notificada. Y la resolución incluso durante varios meses fue inexistente. Prueba de ello es la fecha que tiene la resolución. No tenía conocimiento de la resolución hasta que no fue notificada en mayo del 2007. But I'm not asking you. Pero yo no le estoy preguntando si usted sabía o cuándo se enteró de la resolución. Simplemente le estoy diciendo que si usted sabía o no de esta resolución, usted sabía sí que la declaración de lesivo por el presidente no afectaba los derechos legales de su cliente según los contratos 143 y 158. ¿Es esta una declaración verdadera? Correcto. De derecho sí, como ya lo repito, y de hecho no, por lo ya argumentado. And so knowing that, you were Entonces, sabiendo esto, usted, por supuesto, podía comunicar esta conclusión legal en cualquier procedimiento en el cual participara su cliente, ¿correcto? Al no saber si el contrato había suspendido, no lo podía comunicar si no sabía si lo habían suspendido o no, porque es que esta es una decisión del tribunal. No solo es de saber si esa declaratoria del presidente iba a suspender o no el contrato hasta que el tribunal no lo resolviera. Did anyone ever notify you or ¿Alguien le notificó a usted como abogado de Ferrovías o a Ferrovías, según su conocimiento, que los derechos según el contrato 143 y el contrato 158 se habían suspendido? ¿En cualquier momento le notificaron esto? Me gustaría que pase al documento C11.
Sir, I'm sorry. I'm going to ask, before we go to that document, I'm going to ask you one. Antes de pasar ese documento, le voy a hacer una pregunta adicional o algunas preguntas breves sobre lo que estábamos hablando antes. Usted mencionó que a pesar de la petición del Procurador General se presentó en noviembre de 2006, es decir, que Ferrovías no fue notificada hasta mayo de 2007. ¿Es esto correcto? And Y en los pasos tomados por el tribunal que llevaron hasta la notificación, incluyendo los diferentes pasos, usted conoce el expediente. ¿Está usted diciendo aquí que como asunto del derecho guatemalteco esta notificación llegó demasiado tarde? ¿Con qué fundamento? Resolución de conformidad con o bajo derecho guatemalteco, toda resolución debe hacerse saber a las partes y sin ello no puede afectársele sus derechos. Sin embargo, la ley del organismo judicial establece los plazos en que se debe notificar dicha resolución. Y en el presente caso, luego de dictada la resolución, tenía que haber sido notificada en el plazo de un día, luego de dictada la resolución. Al día siguiente. and that's as it relates to Y esto es en relación con cualquier orden que repercutan en los derechos de una de las partes, ¿correcto? Sí lo establece la ley. Are you able to point us to ¿Puede usted indicar cualquier orden antes de que usted haya sido notificado en mayo de 2007 que afectase los derechos de Ferrovías? ¿Tribunal o de quién? from the administrative court? El Tribunal Administrativo. Okay. Permítame ahora pedirle que se fije en C11. Y para que consten en el acta, esta es la petición presentada por la Oficina de la Procuración el 24 de noviembre de 2006. Es un documento bastante extenso, pero mis preguntas se van a basar solo en algunos aspectos de este documento. En primer lugar, ¿puede confirmar que lo que le digo es correcto, que esta es la petición que fue presentada el 24 de noviembre de 2006 por la Procuraduría de la Nación ante el Tribunal Administrativo en relación con la declaración de lesivo por parte del presidente? And Y es correcto decir que el procurador de Guatemala contaba con 90 días a partir del momento en el cual la declaración de lesivo se publicó en el boletín oficial, 90 días dentro de los cuales el procurador general podía iniciar esta acción ante el Tribunal Administrativo. Solo para hacer una aclaración, bajo derecho guatemalteco no es lo mismo hablar de 90 días que 3 meses, porque cuando se habla de días, se refiere a días estrictamente hábiles, en los que el tribunal permanezca abierto, digamos de lunes a viernes. Al hablar de 3 meses se está refiriendo a meses calendario. Entonces no es lo mismo. El plazo para plantear el contencioso administrativo no son 90 días, sino son 3 meses bajo derecho guatemalteco. and do you recall ¿Recuerda usted que la publicación de la declaración de lesivo ocurrió el 25 de agosto de 2006? so Entonces, esta acción fue
presentada el día anterior a que caducase el periodo con el cual contaba el procurador para iniciar esta acción, ¿correcto? Sí, es correcto. En otras palabras, el procurador esperó prácticamente los 3 meses completos antes de iniciar esta acción, ¿correcto? En esta acción hay dos defendidos o dos partes demandadas. In addition to Además de Ferrovías, la otra parte del contrato 143 y del contrato 158 FEGUA también se denomina demandada en esta acción. ¿Es esto correcto? Y ambas están acompañadas en esta acción por el Procurador de la República de Guatemala, ¿correcto? Acompañadas, no entiendo la pregunta. it may be a translation issue. A lo mejor es un tema de traducción. Ambas demandadas fueron demandadas por el procurador en esta acción. Demandada, sí. And if we could turn to Y si podemos pasar ahora en la versión en español, va a ser RDC 172. Un momento. very good. Okay. And in the English version, En la versión en inglés es RDC 223 para el tribunal. Y si podemos simplemente, les voy a pedir disculpas, Kelvin, ¿puede pasar a donde dice peticiones? Para que el tribunal pueda ver en contexto dónde nos encontramos en este documento. Señor, estas son algunas peticiones o solicitudes presentadas por el Procurador General de Guatemala cuando presentaron esta acción, iniciaron esta acción. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. and Y la petición número 7 o en la petición número 7 el Procurador General solicita que se notifique a FEGUA sobre este procedimiento, ¿correcto?
en su versión, ¿puede pasar a RDC 175? RDC 175 y luego en la versión en inglés sería RDC 225. En esta parte de la petición, la Procuración está buscando diferentes tipos de remedios del tribunal, ¿correcto? De recursos. La pregunta. In this part, En esta parte, la Procuración está buscando un remedio del Tribunal Administrativo. Básicamente le está diciendo qué es lo que quiere que haga a través de esta petición, qué es lo que quiere que el tribunal haga. Y en relación con el contrato 143. No, deje eso, pero en lo que hace a la primera solicitud, está pidiendo que el tribunal determine que la declaración de lesivo fue correcta, fue adecuada. number one. 1. Sí, correcto. And if we could go Y si ahora podemos pasar a la número 2. En la número 2, la Procuración le pide al tribunal que, asumiendo que número 1 es correcto y después de haber determinado que la declaración de lesivo es correcta, la Procuración le está pidiendo al tribunal que declare a los contratos 143 y 158 nulos y sin efecto como desde el punto de vista legal. ¿Es esto correcto? Y en relación con la petición número 3, la Procuración está pidiendo al tribunal que también, asumiendo que se concedan las peticiones 1 y 2, que las cosas al estado en que se encontraban entre Ferrovías y FEGUA deben retornar al estado anterior como si nunca se hubiese celebrado el contrato, ¿correcto? and En particular están solicitando a FEGUA, están pidiendo al tribunal que FEGUA devuelva todo el dinero recibido de Ferrovías en relación con este contrato. oh, I'm sorry. No había terminado la pregunta, discúlpeme. La voy a repetir. En la petición número 3, la Procuración le está pidiendo al tribunal que le ordene a FEGUA devolver todo el dinero que había o los fondos recibidos a Ferrovías, todos los fondos que había recibido de Ferrovías, que se los devuelva. ¿Correcto? Es correcto. Sin embargo, no, sí se puede apreciar, es importante también entender que solicita que le devuelvan el dinero, no que la indemnicen de daños y perjuicios por los daños o perjuicios que pudo haber causado. And we'll get to that point next. Pero vamos a llegar a eso a continuación. Pero antes de terminar este punto, además, la Procuración está pidiendo a Ferrovías que devuelva el equipo en relación con los contratos 143 y 158 a FEGUA, ¿correcto? Now, Ahora, en relación con el punto que usted acaba de decir, Ferrovías, cuando participa en este procedimiento, tiene el derecho de solicitar una compensación por daños y perjuicios, ¿correcto? ¿Dentro de este proceso? ¿Es la pregunta? Yes, ¿O sir. fuera del proceso? the first question is, La primera pregunta es en este proceso. Eso técnica y jurídicamente es imposible. ¿Por qué?
porque bajo derecho guatemalteco una reclamación por una indemnización de daños y perjuicios se debe tramitar ante un tribunal del orden civil a través de un juicio ordinario. Y aquí estamos ante una cuestión puramente administrativa ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Entonces, no, jurídicamente eso no se puede, es improcedente. If the court declares Pero si el tribunal declara que la declaración de lesivo es o era adecuada y ordena la reparación en el número 3, pero aún así Ferrovías considera que sufrió daños más allá de lo ordenado por este tribunal, Ferrovías puede más adelante presentar una demanda civil para buscar la compensación por daños y perjuicios. Yo diría, sería ante un tribunal civil, ¿correcto? Siempre y cuando se dictara sentencia y la sentencia quedase firme. Pero eso es una de las, precisamente, las violaciones que hemos reiterado. El proceso actualmente tiene más de 18 meses de estar en estado de resolver sin que no exista ninguna imposibilidad ni material, ni jurídica, ni de ningún orden, pero sin embargo, extrañamente, el proceso no se resuelve. if we could go back to Si podemos volver al número 7 de petición, en las peticiones. Para usted, señor, es RDC 172, peticiones. Y para el tribunal es 223. No le pregunté algo sobre la petición número 7. En el mismo párrafo donde el procurador solicita la notificación a FEGUA de este procedimiento, también solicita la notificación de Ferrovías, ¿correcto? En relación con el momento de la notificación que usted recibió, usted no tiene prueba alguna de que de que la Procuración había solicitado que se demore la notificación a Ferrovías, ¿correcto? Por supuesto que no. En relación ahora con la acción ante la Corte Suprema que usted inició, usted recordará que usted y algunos de los colegas del otro lado de la sala invitaron a una conferencia de prensa, ¿lo recuerda? Y usted le pidió a la prensa que se presentara o que asistiera al inicio de este caso, ¿correcto? do you know who ¿Sabe quién invitó a la prensa? Lo desconozco. Me voy a objetar porque este tipo de pregunta escapa a la declaratoria del testigo y más allá también está de la participación de este testigo en el caso constitucional. Este es un video de una conferencia de prensa que convocó la otra parte para notificar al mundo que estaba presentando esta acción ante la Corte Suprema. Es bastante relevante, pero no tiene nada que ver con el testimonio del señor Franco. Y no estoy ni seguro de haber visto esta pieza probatoria. Para administrar el procedimiento, usted si ustedes no apagan los micrófonos, yo no puedo hablar. Entonces no tengo manera de interrumpirlos.
Creo que él estaba presente en esta conferencia de prensa. El testigo estuvo presente. Esto sería relevante, pero si él no estuvo presente, entonces no es pertinente para su testimonio. Él acaba de responder que él entendía que hubo una conferencia de prensa. Él nos puede decir si estuvo presente o no. Creo que sí estuvo presente, pero dado que acabo de conocerlo, no puedo dar fe de que él haya estado en el video. En lo que hace a la pregunta del señor Stern, esta es su pieza probatoria C-132, pero no estamos hablando del video de la conferencia de prensa, sino del testimonio de la declaración del testigo. ¿Puede, por favor, limitar sus preguntas a su testimonio? Sí, para dejarlo bien en claro, la pregunta fue si él había llamado a una conferencia de prensa en el momento en el cual presentaron la impugnación ante la Corte Suprema, y él dijo que sí. Entonces me gustaría al menos mostrar un video de esta conferencia de prensa. Un corte. Bueno, podemos ver el acta si el testigo dijo que sí, pero esto no fue lo que yo entendí. Permítame que le vuelva a preguntar, si me lo permite. ¿Sabe usted que hubo una conferencia de prensa en la cual usted asistió en relación con el inicio de la acción ante la Corte Suprema, en la cual impugnaba el proceso ante el Tribunal Administrativo? Yo supe que hubo alguna conferencia de prensa, pero no que yo haya asistido a esa conferencia de prensa. Eso fue lo que respondí, que sí sabía de una conferencia, pero yo no asistí ni yo la convoqué. Eso lo aclaro categóricamente. Yo no la he convocado ni he asistido. So, Entonces, en esta conferencia de prensa, usted está diciendo que en la acción que fue presentada ante la Corte Suprema, donde se presentó el amparo, ¿usted no estuvo allí cuando se hizo esta presentación? Presentación de la acción de amparo, sí. En conferencia de prensa, no. for purposes of the tribunal, Pero para los fines del tribunal entiendo, y a lo mejor me equivoco, entiendo que el video que les estamos a punto de mostrar es el momento en el cual ellos presentaron el amparo a la Corte Suprema. Esto es lo que dice al menos el periodista en el video. Entonces, con el permiso del tribunal, ¿puedo mostrar esto? Mr. Horta, just play it. A ver el video, señor Horta. Gracias. Solo para aclarar antes de transmitir el video, reitero, conferencia de prensa, según la traducción de lo que yo entiendo, yo no convoqué a ninguna conferencia de prensa, pero sí participé en la presentación de la acción constitucional. Eso es lo que quiero aclarar, ¿verdad? Pero no la convoqué yo, a la conferencia de prensa como tal. If I may ask, before Antes de mostrar esto, ¿me permite hacer una pregunta? ¿El video es sobre la conferencia de prensa o la presentación de la acción judicial? Entiendo que es una presentación pública del amparo, el documento mismo que para el cual él dijo él es el abogado principal. Y cuando yo digo una conferencia de prensa, quiero decir, la prensa estaba allí y muestran el video donde presentan el documento a la corte. Esto es lo que yo entiendo. Este es el contenido del video. Una vez más, es un informe de la prensa, o sea, es un artículo periodístico, no tiene nada que ver con la declaración. Está tratando de mostrarle una pieza periodística cuando se presentó este
esta acción judicial, pero no hubo una conferencia de prensa. Yo no estoy pidiendo aquí la declaración del señor Stern. Les puedo mostrar el documento, es decir, el video, y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Pero él está caracterizando las pruebas para presentarlas. Veamos el evento. Este es el momento en cuando la presentación de amparo se efectuó. Esto tenía que ver con el procedimiento ante el Tribunal Administrativo y la impugnación correspondiente. ¿Es así? No, no es así. Ante el Tribunal Administrativo no, eso es ante un Tribunal Constitucional que es distinto al proceso contencioso administrativo sobre el que yo presté mi declaración. Y también aclaro la diferencia. Inicialmente usted me dijo que si yo convoqué a una conferencia de prensa, esa no es una conferencia de prensa, sino es un acto de la presentación de la acción constitucional ante la Corte de Constitucionalidad, no del proceso de lesividad, el contencioso. Do you know how the press found out about that? ¿Usted sabe cómo la prensa se enteró de ese hecho? ¿Usted sabe cómo los periodistas se enteraron de ese hecho? No, no tengo conocimiento. Así que estaban ahí cuando usted se presentó. Tengo conocimiento, nunca supe, no hablé con nadie, no sé. Eso sí escapa de mi conocimiento. We could put up. Vamos al R336, por favor. ¿Puede ser en español, por favor? I believe we only have this in English. Solamente lo tenemos en inglés. Usted puede leer el inglés, si no, pasamos a otro documento diferente. Leer inglés. Muy bien, pasemos a otro documento entonces. In the En el procedimiento contencioso administrativo que usted incoó en nombre de Ferrovías, fue una respuesta, lo hizo en respuesta a la petición, ¿correcto? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? En el proceso contencioso administrativo, usted presentó una respuesta a la petición de la Procuraduría en nombre de su cliente, Ferrovías, ¿correcto? Vamos al R292. apologize, R292. What? Is there no English version? No, that's both. It's Spanish. Okay.
R292 El R292 es la respuesta que usted presentó en nombre de Ferrovías ante el contencioso administrativo que fue iniciado por la PNG de Guatemala, ¿correcto? Usted respondió a esta petición declarando, o mejor dicho, respondiéndola por la negativa, es decir, usted negaba el resarcimiento que procuraba la Procuraduría en esta petición. Eso es lo que hacía, ¿correcto? No, no es correcto. No es que negaba el resarcimiento. Bajo derecho guatemalteco, al presentarse una demanda y ser notificada, la actitud que puede tomar la parte demandada es contestar la demanda en sentido negativo. ¿Eso qué significa? Que está contradiciendo lo afirmado por el demandante. En este caso, al contestar en sentido negativo, si el Estado está diciendo que el contrato es lesivo, al contestar en sentido negativo, Ferrovías lo que está es contradiciendo de que el contrato no es lesivo. Okay. And Muy bien. Además de plantear ese argumento o esa alegación mediante esta petición, usted también indicó que el cliente no iba a estar planteando pruebas en este procedimiento, ¿es correcto? Quien lo declara, como ya hemos escuchado aquí, es el Estado de Guatemala por intermedio del presidente de la República. Entonces, la carga de la prueba le corresponde exclusivamente al demandante. Si el Estado está diciendo que el contrato es lesivo, pues en la tramitación del proceso es el Estado el obligado a probar la lesividad. Eso, bajo derecho guatemalteco, se llama carga de la prueba. El artículo que lo refiere hace referencia a que el demandante o las partes tienen la obligación de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. El que afirma está obligado a probar. El que está afirmando que el contrato es lesivo es el Estado de Guatemala. Entonces, Ferrovías no tiene que probar que el contrato no es lesivo. Si el Estado dice que es lesivo, tiene que probarlo. Entonces, por eso se escribió eso de esta forma. so you made a Por eso es que usted tomó la decisión de no presentar pruebas, porque plantea usted que la PNG tiene la carga de la prueba en este caso, ¿correcto? we could Pasemos ahora al R331. Se trata de... no tiene número de página, así que, bueno, pongámoslos en la pantalla. Es la página 86, pero estas páginas no están numeradas. En la página en español es la 314. is this the right one? This is, well, you're looking at the, Se trata de, bueno, la versión español, ¿no? Pero esta es la traducción al inglés, la que está en pantalla, pero... Primero, esta es una orden por parte del Tribunal Administrativo, Contencioso Administrativo, ¿correcto? Correcto. Es un acta judicial emitida por el Tribunal Administrativo, el Tribunal de lo Contencioso. and it's resolving a Excuse me. Quiero asegurarme de que él tenga todo el documento frente a él, de forma tal que pueda comprender el contexto pleno del documento. Solamente se han traducido partes de este documento. Él tiene toda la versión en español ante sí. Tengo, no es el mismo que aparece en el... is that right? Es este. Now, is the document that's up on the screen the same document
So El documento que está en pantalla es el mismo documento que usted tiene, es decir, la traducción al inglés aparece en pantalla. and Y nuevamente, es una resolución del contencioso administrativo, ¿correcto? Correcto. and Y el contencioso administrativo está tomando una resolución de las objeciones procesales presentadas por Ferrovía en esta causa, o en esa causa. Correcto. Parte del resarcimiento que se procura a través de la presentación de las objeciones procesales tiene que ver con la suspensión del proceso, ¿correcto? Solo hay que, quiero aclarar, no es correcto y voy a aclarar, no es lo mismo la suspensión en sí del proceso que la suspensión de una audiencia de prueba. Esto fue durante el periodo de prueba de 30 días y entonces dentro de un proceso, digamos, para poner una ejemplificación, el día de hoy estamos en una audiencia de declaración testimonial, por ejemplo, la mía. Si se suspendiera mi declaración, eso no significa que si hay otros testigos no pudiesen declarar, si el tribunal tuviera que recibir otras pruebas, no lo pudiesen hacer y así continuar mañana, pasado. Entonces, quiero aclarar, esto fue la suspensión de una audiencia, no del proceso. El proceso no se detuvo, específicamente una audiencia de declaración de parte. okay. And the court granted your request? ¿Y el tribunal le aceptó la solicitud presentada por usted? Sí, correcto. Mr. Horta, Doctor Horta, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Está bien? Está muy bien. Buena fortuna porque no tengo más preguntas. Excelente. Muy bien. Hemos hecho un buen uso del tiempo. Can I ask, how common is the ¿El proceso de lesividad es común en las cuestiones administrativas en Guatemala? En realidad no es tan común. En lo que he tenido la oportunidad de investigar, de recabar, más o menos hay alrededor, se han planteado de 15, 16 procesos. No es tan común. Lo que sí es muy común es que no se resuelven los procesos, no se sentencian nunca. Eso sí es muy común de los que se han promovido. Muy pocos, habrá 1 o 2 tal vez los que se han dictado sentencia. when you 15 o 16, dice usted. ¿Esto en su experiencia o en la experiencia del país en general, en toda Guatemala? En la experiencia del país más o menos aproximadamente. Dice usted que solamente se dictó sentencia en en un par de esos casos. ¿Cuánto tomó el periodo o qué periodo se dio hasta que se dictó sentencia? Aproximadamente en uno de los que recuerdo que tengo conocimiento, que dicho sea de paso, también hay que aclarar que era entre 2 entidades del Estado. Desde que se presentó la demanda hasta que se sentenció, transcurrieron aproximadamente 13 meses. 13 meses, según lo recuerdo aproximadamente. Desde la presentación de la demanda hasta que se dictó sentencia. Tomando los 15 o 16 casos y la experiencia jurídica de Guatemala, ¿algunos de los otros casos tenían que ver con contratos? Sí, correcto, con contratos que se han realizado. Sí, es correcto. Y es una de las cuestiones que hemos discutido, que la poca regulación que hay en Guatemala sobre esta figura tan, digamos,
no sé, obscura o ambigua de la lesividad, se debe precisamente, y lo hemos discutido, por ejemplo, yo con mis alumnos en las clases, en las investigaciones que hemos realizado, a la falta de técnica legislativa. El legislador, al crear esa figura de la lesividad, no reguló un estándar del legal, no estableció cuáles son los requisitos para presentar la lesividad, por qué es que se debe presentar, cuáles son los pasos previos al que el presidente de la República emita esa lesividad. Entonces, en realidad no está regulado. El tema de la lesividad está regulado en un solo artículo, más o menos aproximadamente en unas 8 líneas de un artículo, y en realidad el artículo claramente dice que el presidente puede declarar la lesividad de actos o resoluciones. En ningún momento menciona contratos. Sin embargo, el presidente se ha dejado en manos del presidente este tipo de decisiones que considero yo en lo particular que viola los derechos de las partes que intervienen en un contrato, porque no existe certeza jurídica para el inversionista de que sus derechos en un momento vayan a ser respetados, sino que en cualquier momento hay un cambio de presidente y el presidente simplemente por alguna asesoría o por alguna decisión declara lesivo un contrato, dejando en un estado de indefensión al inversionista. En su tarea académica respecto de la declaración de lesividad, ¿se puede comparar con algún sistema en jurisdicciones centroamericanas también? No, no podríamos hacer ninguna comparación, no se podría hacer el derecho comparado precisamente por de la forma en que está regulado. No, prácticamente no hay, no existe un estándar, no existen requisitos para plantear y promover la lesividad. In other words, as far as Así que no hay equivalente en otros países centroamericanos de la declaración de lesividad, según entiende usted. En lo que yo he tenido oportunidad de ver, no. Y también podría agregar que la misma Corte ha dictado fallos para suplir esa deficiencia y ha argumentado la Corte de Constitucionalidad que, si bien es cierto, el presidente de la República, mediante un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, puede declarar la lesividad, esta debe ser única y exclusivamente de actos emanados del organismo ejecutivo. Incluso en sus sentencias o en sus fallos la Corte refiere, porque entonces, ¿qué podría pasar? De repente vamos a encontrar un presidente de la República que declare lesivo un acto emanado del organismo legislativo, entendamos una ley. O de repente entonces vamos a encontrar que el presidente declare lesivo un acto emanado del organismo judicial, una sentencia. Eso válidamente, técnicamente, jurídicamente, no puede ser posible. Y entonces por eso es que ha suplido esa deficiencia de regulación la Corte de Constitucionalidad diciendo única y exclusivamente puede dictar la lesividad de un acto o de una resolución, y siempre y cuando haya devenido de un acto del organismo ejecutivo, lo que no ocurrió, por ejemplo, en este caso, que era un contrato y de una entidad autónoma como lo es FEWA. Tengo una pregunta relacionada con lo planteado por el profesor Crawford. Le preguntó si usted conocía otros procesos de lesividad en América Central. Se nos ha indicado en los materiales que nos han brindado que existe un proceso similar a la lesividad en otros países, quizá en España y otros. ¿Tiene usted conocimiento de otros países que tengan este proceso? ¿Conoce usted el proceso de lesividad de ellos y qué similitud tiene con el de Guatemala, por ejemplo? No tengo conocimiento. Mencionó usted
los 15 o 16 casos y después dijo que solamente 1 o 2 habían llegado a sentencia. ¿Puede indicarnos usted en sus investigaciones si hubo alguna sentencia definitiva que haya dejado sin efecto la decisión de lesividad dictada por el presidente guatemalteco? Es decir, la sentencia, de hecho, ¿afirma la lesividad o hubo alguna que deja sin efecto la lesividad dictada? ¿Comprende la pregunta? Coincidentemente o curiosamente, digamos, esa sentencia deniega la lesividad, pero es importante tomar en cuenta que se trata de dos entidades del Estado. Dos entidades del Estado en el caso de la lesividad que fue resuelta dentro del tiempo que sí establece la ley, más o menos los 13 meses que mencionaba. Aparte de ese caso, ¿hubo algún otro caso en donde se haya dejado sin efecto la lesividad? ¿O la declaración de lesividad? En ese caso nada más es que yo recuerdo en este momento. You were asked also about Professor Crawford about the time. El profesor Crawford también le preguntó los plazos, ¿no? Usted tiene experiencia en el derecho administrativo. Nosotros tenemos tribunales que no actúan lo rápido que nosotros querramos. 4 o 5 años. Esta es una demora normal desde el momento en que se incoa la demanda. Es mucho más largo de lo normal. Usted es profesor y ha examinado esto junto con sus estudiantes en sus cursos. No es normal. Incluso es importante establecer en este mismo tribunal donde se tramita este proceso. Recientemente, si uno va a preguntar por un proceso como ustedes pueden ver que el proceso es 389, es el número del proceso, _2006, es el año en que se presentó el proceso. Es muy importante establecer que procesos del año 2006, podríamos mencionar que está sin sentenciar, los demás procesos han sido resueltos. Entonces no es tan común una dilación indebida como esta de tanto tiempo, no es tan común. Pero este es un caso activo. Hubo presentaciones, en 2010 hubo presentaciones del Estado. No es algo que ha quedado en estado durmiente, por así decirlo. Me parece que en 2010 se solicitó una declaración. ¿Qué entiende usted en cuanto a la condición que reviste este proceso? No, con todo respeto, puedo manifestar que la inactividad por parte del tribunal ha sido evidente. Prueba de ello, digamos, a lo que se refiere del 2010, por ponerle un ejemplo, hubo alguna audiencia de prueba en el 2010 y el alegato de vista que fue en el mes de mayo del 2010 y el proceso inició en el año 2006. Entonces, para llegar a esas acciones del 2010 ha tomado muchísimo tiempo. Y de la última actuación que fue en mayo del 2010, que fue el alegato de vista, a la presente fecha no se ha resuelto. Cuando el derecho guatemalteco claramente establece que los jueces no pueden denegar la administración de justicia. Y luego de verificar dentro de un proceso la vista, tiene 15 días para dictar sentencia. Aquí han transcurrido más de 18 meses y no hay nada que impida que se dicte sentencia al tribunal. Más que esperar, entiendo yo, que se resuelva este caso. ¿Participó usted en las temáticas relativas a la supuesta ilegalidad del 143 y 148 en cuanto a licitación pública y la ausencia de aprobación del Ejecutivo? ¿En esas temáticas participó usted de alguna forma? No, de ninguna forma. En ese tiempo no.
Yo todavía no era miembro de la firma de abogados, no participé. And you would have ¿No tendría usted ninguna opinión como docente, como profesor, de por qué esas deficiencias no fueron saneadas? En ese sentido, lo que podría establecer, por lo visto y por lo analizado, es que se realizó una licitación pública donde se adjudicó el contrato del derecho de uso de vía a Ferrovías, quedó contenido en el decreto 402, pero obviamente no se hizo referencia al uso del equipo ferroviario. Y entonces yo entiendo que no es necesario que haya una nueva licitación. No es necesario que sea el presidente de la República el que lo debe firmar, porque yo reitero con toda seguridad que es una entidad autónoma. Y entonces esa entidad autónoma con una personalidad jurídica distinta al Estado no necesita autorización del presidente de la República. Es más, hay fallos jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. Que fue lo que nosotros hicimos valer en la acción constitucional a la que ya me he referido, precisamente para terminar con esto. Nosotros incluso por eso es que acudimos a esa vía antes del contencioso, porque es muchísimo más expedita la vía, y al haber fallos en ese sentido, consideramos que la Corte debía tomarlos en cuenta. Y es importante reiterar que no es que no los haya tomado en cuenta, no es por improcedente que denegó la petición de amparo, es porque dijo que en el contencioso se tenían que realizar. Entonces, además de eso, no hay en la ley de contrataciones del Estado, que es la ley específica que regula todo este tipo de contratos, no hay ningún artículo que diga que el presidente de la República es el que debe firmar un acuerdo gubernativo o autorizar un contrato de una entidad autónoma. Entonces considero que no. La última pregunta. Como profesor de Derecho Administrativo que usted es, uno de los temas aquí es si la declaración de lesividad, de hecho, fue una declaración definitiva que afectó derechos o si simplemente fue un paso más en un proceso. Y cuando se generara la adhesión judicial, ahí existiría finalidad. En su experiencia como profesor administrativo y también en el tema de declaraciones de lesividad, ¿tiene usted alguna opinión al respecto? Es decir, ¿hay una revisión judicial ulterior o este es un proceso que después lleva a otra finalidad? No sé si usted tiene alguna opinión al respecto. No, esto si es algo que usted ha tratado en sus casos de derecho administrativo, o mejor dicho, en sus cursos de derecho administrativo. Sí, para principiar con respecto a la primera pregunta de que si es un paso previo, sí lo es, sí es un paso previo porque así lo establece la ley, y luego dice que deberá de tramitarse el proceso contencioso administrativo, pero aquí es donde yo quiero ser algo claro de lo que ha sido objeto de debates con alumnos y todo. ¿Qué establece la ley? El artículo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece los casos de procedencia de un proceso contencioso administrativo. En el último párrafo de ese artículo claramente dice que el proceso procederá cuando los actos o resoluciones no hayan podido ser remediados por medio de los recursos administrativos. Así lo establece. ¿Eso qué nos da a entender? Que para poder acudir al contencioso administrativo, el administrado tuvo que plantear primero los recursos que regula esa misma ley. Sin embargo, esto incluso es una antinomia con el artículo 9 de esta misma ley, que pues incluso sería bueno si hubiera tiempo todo de poder mostrárselos para que vean esa clara contradicción. El artículo 9 dice que contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República no procede ningún recurso.
Entonces, el 19 nos dice que para acudir al contencioso se debió haber agotado la vía administrativa. El artículo 9 prohíbe plantear recursos contra resoluciones del presidente. Y luego en el artículo 20, en el segundo párrafo, lo que establece es que si es cierto, si no será necesaria el haber planteado esos recursos. ¿Por qué es que establece eso? Porque se supone que el presidente una autoridad, un órgano administrativo no va a plantear un recurso contra una resolución que él mismo dictó. Quien plantea el recurso es el administrado. Pero entonces eso precisamente es lo que hemos discutido. ¿No? En la ley está regulado de forma muy escueta. No hay un estándar legal que diga, bueno, los requisitos para, en primer lugar, definir qué es la lesividad. En segundo lugar, decir por qué es que se da la lesividad y qué requisitos se necesitan llenar para que el presidente la pueda declarar. Y aclarar también, sería muy oportuno, bueno, si son contratos del organismo ejecutivo, el presidente. Si es un contrato de una entidad autónoma, pues su máxima autoridad, ya sea su junta directiva, su gerente o si, como en el caso de FEGUA, que está intervenida, pues su interventor. Entonces, esas son las deficiencias que hemos discutido, que no hay un estándar legal para declarar la lesividad. Es un acto discrecional que se deja en manos del presidente de la República. The tribunal has no more. Muy bien, el tribunal no tiene más preguntas. Señor Stern, ¿tiene preguntas? Doctor Horta. Unas pocas preguntas, señor presidente. Señor Franco, el señor Eisenstadt le hizo unas preguntas a... Señor Eisenstadt, pido disculpas, acerca de las presentaciones que se han hecho en el 2010 y él le preguntó si había alguna actividad posterior a las audiencias que se llevaron a cabo en el 2010. ¿Usted se acuerda de eso? Digamos, después de la vista del año que se efectuó en mayo del año 2002, existen dos solicitudes de parte de la Procuraduría General para que dicten sentencia. Es de aclarar que esto no es ni siquiera necesario. La ley regula que, digamos, evacuada la audiencia de vista, el tribunal tendrá 15 días para dictar sentencia. Y esas peticiones a las que hace referencia son dos peticiones, si no estoy mal, presentadas por la Procuraduría General solicitando la sentencia. Gracias. En relación con ese punto, tal como usted acaba de declarar, el Procurador General 2 veces ha presentado recursos ante el Tribunal Administrativo solicitando que emita una determinación final, ¿correcto? Y una de esas solicitudes se formuló en junio del 2011, ¿correcto? Más o menos, entiendo más o menos que sí, no, de memoria no tengo la fecha, pero aproximadamente sí. Y otro en septiembre del 2011. Sí, correcto. Ferrovías no ha presentado ninguna solicitud con el tribunal solicitando que emita una sentencia final, ¿o sí? De forma verbal, sí. Particularmente yo lo he hecho ante el tribunal, porque como repito, no es necesario, en base al principio del juez conoce el derecho, el juez sabe que verificada la vista tiene que proceder a dictar sentencia. No tiene que haber ninguna petición por escrito para que se dicte la sentencia, cuando ese acto es el que le pone fin al proceso. Pero usted no ha presentado ninguna solicitud en forma escrita, ¿verdad? Una solicitud escrita en la cual se solicita que emita una sentencia final.
Escrita no, pero sí he acudido personalmente al tribunal a solicitar que dicten la sentencia e incluso la última vez que fui, que fue a mediados del mes de octubre, me dijeron, me pareció a mí muy raro eso. Yo llegué, pido el expediente, deseo ver el expediente 389 del 2006 y me dice, no, mire, licenciado, así dice el oficial, no, ese proceso ya se dictó sentencia, no, le digo yo, no, no puede, es imposible, yo no. Bien, en este tribunal no tenemos ningún proceso de esa fecha en que no se haya dictado sentencia. No, ¿cuál es? Y entonces expliqué, no, mire, ese es un proceso de lesividad que... sí. No, lo que pasa es de que sobre ese proceso... sobre ese proceso hay un arbitraje internacional. Sí, le digo yo, es correcto, pero el arbitraje internacional no tiene absolutamente nada que ver ni impide en nada que se resuelve y se sentencie este proceso. Sí, pero es instrucción que tenemos que hasta que no se resuelva el arbitraje no se va a dictar sentencia. Eso fue lo que me manifestaron. And who's ¿Y quién le dijo esto? El oficial a cargo del proceso. yeah, who is that? What's his name? ¿Y quién es esa persona? ¿Cómo se llama? Se llama William Rivera, que es el oficial a cargo del proceso. And who gave him this instruction? ¿Y quién le dio esta instrucción respecto al que usted está declarando hoy? ¿Al oficial o a mí? No, to the official. Al oficial respecto al que acabo de declarar. Esa era la instrucción que les habían dado ahí en el tribunal. And you don't know who gave him the instruction? ¿Y no sabe quién le habrá dado esa instrucción? No lo sé. And in relation, Y en lo que tiene que ver con su testimonio, respondiendo a preguntas del profesor Crawford, quiero colocar en pantalla el cuadro. ¿Es R331? No, es este cuadro. Estamos mostrando en pantalla un cuadro que se encuentra en el párrafo 300 de la réplica sobre el fondo. En la réplica o en la dúplica es la réplica de ellos. Es una presentación de Ferrovías en este caso. Perdón, el párrafo 300. yes, I'm sorry, this is the Disculpe, es el memorial de réplica presentada por la demandante en este caso y es el párrafo 300 de ese documento que se encuentra en la página 153. Disculpe, le está mostrando al testigo el memorial de réplica para hacerle algunas preguntas. ¿Es eso? Sí, es justamente lo que estoy haciendo. Sí, el memorial de réplica se encuentra en inglés y él no puede leer este documento. Yo le voy a hacer algunas preguntas sobre el cuadro que tiene números y creo que lo va a poder leer y si no lo puede leer me lo dirá. do you have it up on the screen? Okay. Well, it's up on the screen, sir, so that you can. Está en pantalla para que pueda ver el cuadro. Es un cuadro que fue preparado por los abogados y aparentemente se tomó de una sentencia o una opinión que ha sido, un dictamen que ha sido presentado en este caso por el doctor Mayora. Ahora, en este cuadro, si me puede seguir por un momento, el primer caso, según el doctor Mayora, estos son casos de lesividad presentados y que se han presentado en la República de Guatemala. El primero, el número 1, es un caso que según el doctor Mayora fue presentado en el año 91. Yo objeto a esta
línea de preguntas. No es un cuadro que él ha preparado, se encuentra en inglés y creo que va más allá de las preguntas planteadas por el tribunal. ¿A dónde nos quiere llevar con esto? Bueno, para responder a la pregunta del abogado de la contraparte, este testigo le dijo al profesor Crawford que era bastante inusual que un procedimiento de esta índole durara 4 años y este cuadro preparado por su perito contradice directamente esa afirmación. Debe ver que las preguntas iban a esa cuestión, porque se está diciendo que es una persona que sabe de procedimientos de lesividad y aparentemente no tiene conocimiento de su duración en Guatemala. Yo voy a sugerir, ya que el testigo no entiende el idioma, que aborde esa cuestión como una cuestión que ha surgido de las preguntas del tribunal, es decir, que lo trate en el escrito final, al final de la audiencia. Muy bien, lo vamos a hacer. En términos de las preguntas que le fueron planteadas a este testigo sobre el derecho de lesividad, no se le ha ofrecido como perito sobre el proceso de lesividad. Él sí mencionó hoy, y escuchamos por primera vez hoy, que ha enseñado algunos cursos sobre ese tema. No estamos dispuestos a contrainterrogarlo respecto a las opiniones que ha ofrecido, de manera que simplemente quisiéramos informar al tribunal que no aceptamos sus opiniones y creemos que no deben de tomarse en cuenta, porque sí tenemos peritos respecto a estas cuestiones. Y al hacerlo vamos a ahorrar muchísimo tiempo en cuanto a las preguntas. Y con eso yo no tengo más preguntas. Gracias. Franco puede retirarse. Muchas gracias. We will adjourn now and reconvene here. Vamos a suspender en este momento y vamos a volver a sesionar a las 2 de la tarde, según ese reloj, que va un poco tarde, pero es el reloj que todo el mundo ve. Así que muchas gracias.